tardes. Bienvenidos a nuestra tercera clase de higiene y seguridad industrial. En este caso, el tema que vamos a revisar, vamos a analizar, tiene que ver con las leyes en materia de higiene y seguridad industrial. Venezuela es uno de los países que se pudiera decir tiene mayor cantidad de normativa legal. Nuestras autoridades legislativas han trabajado en materia de gestionar y elaborar leyes. Sin embargo, tenemos algún problema pequeño, detallitos, problemitas con la parte de cumplimiento de esas normativas, ¿bien? En toda materia, no solamente en la parte de higiene y seguridad industrial, podemos también hablarlo en la parte de que tenga que ver con el funcionamiento de, no sé, tránsito terrestre, educación, la parte de laboral y tantas circunstancias particulares, ¿bien? Sin embargo, lo que nos compete acá es materia, es competencia, es temática relacionada con la higiene y seguridad industrial, o como hoy en día también se le conoce, seguridad y salud laboral, ¿bien? Nosotros, cuando consultamos con cualquier profesional del derecho, nos hacen siempre referencia a la pirámide de Kelsen. Bien, esta es una forma de representación de los niveles jerárquicos de las legislaciones, de las normativas que están relacionadas con una cierta materia. Bien, donde siempre vamos a observar en la parte más alta, la punta de la pirámide o del triángulo, si lo podemos ver en esa posición, vamos a ver la normativa o la ley, la norma jurídica más importante, como decir, de donde parte toda la información vital, ¿bien? Y a medida que va descendiendo, vamos consiguiendo las leyes que tienen de alguna manera un poquito menor jerarquía o menor relevancia. No vamos a decir menor importancia, ¿no? Sino relevancia, o que van dependiendo de la que está justamente por encima de ella, ¿bien? La pirámide de Kelsen, asociada con la parte de seguridad y salud laboral, o de higiene y seguridad industrial, comienza con nuestra Constitución Nacional, ¿bien? Es la Carta Magna, la principal norma jurídica de nuestro país, y allí se habla de, en esencia, que el trabajo es un derecho humano. Todos tenemos el derecho de trabajar libremente en lo que queramos. También nos hace referencia o nos hace hincapié de que por nuestro trabajo debemos recibir una compensación o una recompensa de tipo salarial acorde a nuestro esfuerzo, ¿bien? Y también nos habla de que tenemos que ser beneficiarios, por así decirlo, de una serie de condiciones que nos garanticen en nuestro sitio de trabajo de forma tal que podamos trabajar, que podamos desempeñar, cumplir con nuestras tareas de forma segura y cómodas. Bien, todo eso lo regenta, nos lo habla la Constitución Nacional. Posterior a ella, o inmediatamente dependiente de la Constitución, nos conseguimos con las leyes orgánicas. Bien, en la jerarquía como tal, casi posterior a la Constitución, nos vamos a conseguir con códigos, nos vamos a conseguir con leyes orgánicas, con leyes, con reglamentos, con decretos, con normas. Bien, esa descendente. Como tal, nosotros vamos a conseguirnos con dos leyes orgánicas que rigen la materia asociada a esta cátedra de estudio, como es la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. Y así como la Ley Orgánica de Protección y Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, LOM y LOPSIMA respectivamente. Luego de ellas conseguimos el reglamento asociado tanto a la Ley Orgánica del Trabajo como a la LOPSIMA.
Posterior conseguimos cualquier cantidad de normas asociadas. Y, ya lo hemos mencionado anteriormente, en una clase anterior yo les hacía mención de las famosas normas Coverin. Ellas están allí también contenidas en nuestra pirámide de Kelsen, en esta área de competencia o de estudio. Bien, voy a concentrarme en explicar un poco sobre el articulado más importante en cada una de estas normativas jurídicas. Bien, ¿por qué? Porque nuestro trabajo, nuestro último módulo de evaluación se centra precisamente en el estudio de las leyes. Ustedes van a hacer un pequeño cuadro resumen de las leyes, donde vamos a concentrarnos en conocer en primera instancia el nombre, conocer su año de publicación, cuál es su objeto de estudios, el ámbito de aplicación, cuáles son sus principales atribuciones, quiénes son objeto de cumplimiento de estas normativas y quienes también hacen velar que se cumplan y quienes están obligados a cumplirla. Bien, eso es básicamente el trabajo que ustedes van a realizar. Pero vamos a hablarles un poquito de la importancia de esta legislación. La clase va a ser relativamente corta, va a ser muy puntual, muy precisa. Ojo, no deben entender que esta es la única legislación o son las únicas leyes competentes y asociadas en materia de higiene y seguridad industrial. No, por el contrario, existe muchísima. Venezuela, como decías al principio, tiene una vasta legislación, ¿ok? Y en esta materia también lo hay. Simplemente tenemos que revisar. Conseguimos muchísima información, pero la que se destaca acá es la que por orden de jerarquización o por orden de importancia son las que son de vital consulta, ¿bien? Las que obligan el cumplimiento, obligan el accionar de las normas convenidas, obligan el accionar de las normas técnicas que nos provee nuestra legislación venezolana, ¿bien? Como les decía, la primera de las leyes que vamos a consultar o órganos jurídicos que vamos a consultar es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que nuestra Carta Magna fue consecuencia directa de una constituyente, de el trabajo de una serie de representantes que fueron escogidos por la población venezolana para discutir sobre nuestro accionar, nuestro, vamos a decir, nuestro libro principal en el país donde nos dice cómo funciona nuestra nación. ¿Ok? Eso sería más o menos lo que viene a ser la Carta Magna. Ella data del año 99, 1999. Fue objeto de un referéndum consultivo y fue aprobado por una... en ese momento, los participantes en este referéndum, en su mayoría, indicaron que sí estaban de acuerdo con la Constitución y por consiguiente es la que se aplica hoy en día. En su artículo 87 nos habla precisamente del derecho al trabajo. Y no solamente es un derecho, es un deber. Todos debemos trabajar. Todos aquellos que tengamos las condiciones para poder hacerlo. Bien, condiciones intelectuales, condiciones físicas, como tal. Bien, y que tengamos lo que, o estemos en esas condiciones que nos hablan de que seamos población económicamente activa. Se dice que esta población es la que está comprendida entre los 15 años de edad y aproximadamente 55 años en el caso de las mujeres y 60 en el caso de los hombres. Pero eso no implica que la persona necesariamente tenga que dejar de ejercer o trabajar después de esas edades superiores. Es decir,
Una mujer de 60 años tranquilamente puede trabajar, un hombre de 65 años tranquilamente puede trabajar, siempre y cuando esté en condiciones óptimas de salud y pueda realmente ejercerlo, ¿bien? Sin embargo, todos los demás debemos estar, si tenemos nuestra salud no lo permite, nuestra capacitación no lo permite, y tenemos entre 15 tenemos una edad superior a los 15 años, vamos a trabajar, ¿bien? De 15 a 18 años vamos a trabajar como aprendices y a partir de los 18 años sí deberíamos ser trabajadores formales, ¿ok? El Estado como tal, el Estado, es decir, la representación de nosotros ante el país como tal, él debe garantizar que todos tengamos las medidas necesarias para desarrollar una ocupación productiva, ¿bien? Que tengamos un, un desempeño digno, productivo, decoroso como tal, ¿no? El Estado va a fomentar el trabajo. El hecho de fomentar el trabajo no es que el Estado, el que va a ser nuestro empleador, no, sino que él va a facilitar las condiciones para que podamos trabajar en nuestro país, bien sea directamente para el Estado a través de cargos propios que denominamos empleados públicos, bien sea dependientes de un ministerio propiamente dicho o de una institución asociada y administrada bajo tutela del gobierno nacional o del Estado, o bien lo hagamos a través de una empresa privada. Bien, el artículo 87 es el que nos garantiza esas condiciones. Bien, entonces fíjense que hay una parte muy importante del articulado donde dice, todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. Jóvenes, esas líneas, esas últimas líneas del artículo 87 son las que están directamente relacionadas con nuestra materia de estudio. Bien, todos los patronos, es decir, del sector público o del sector privado, deben garantizar que nosotros como trabajadores podamos hacerlo sin exponer de ninguna manera o bajo ningún precepto nuestra integridad física, moral e intelectual. La Ley Orgánica de Prevención y Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo, LORCIMA, es una ley que data del año 2005. Ella se encarga de regular todo lo referente a las condiciones del trabajo, como lo dice su nombre. Va a procurar que contemos con condiciones y un medio de ambiente de trabajo acorde y adecuado a cada uno de nosotros. En su artículo 1 nos indica el objeto o la acción de ser de esta legislación y ella nos habla que busca garantizar a los trabajadores permanentes y ocasionales condiciones de seguridad, salud y bienestar en un medio de ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales. Fíjense que en este caso ya empezamos a hablar un poquito de seguridad y salud en vez de higiene y seguridad. ¿Ok? La ley a partir del 2005 es donde empezamos a ver ese cambio propiamente dicho. Como tal, ella dice que se garantizan los trabajadores permanentes, estos serían los trabajadores que llamamos fijos, como tal de la empresa, ¿bien? Y ocasionales son esos trabajadores eventuales o que nos contratan para una cierta y determinada tarea. Por un momento dado, podemos ser suplentes, podemos trabajar por un tiempo determinado. ¿Ok? En el caso de esta ley, ella nos va a garantizar, nos va a hablar de alguna manera, condicionar cómo debe ser el funcionamiento del área de trabajo, esas condiciones ambientales, va a sugerir en su articulado cómo debe ser, por ejemplo, los espacios para trabajar, cómo debe ser la dotación que nosotros vamos a recibir en cuanto a equipos de protección personal, capacitación, instrucciones para el buen desempeño y manejo de las actividades dentro de nuestra empresa o en nuestro área de trabajo. También nos va a garantizar y nos va a hablar de cómo debe
comportarse en la empresa, cómo debe actuar en caso de la ocurrencia o presencia de un accidente laboral, de una enfermedad ocupacional, y todo esto, ¿bien? La ley orgánica también tiene un reglamento que está asociado a sus actividades propiamente dichas, ¿bien? Como tal, ese reglamento surgió o nació en el año 2007, 2 años posterior a la LOCSIMA, a la ley. Como tal, ¿cuál es el objeto de ella? Tiene varios puntos. Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. No es solamente nuestras condiciones físicas del cuerpo, que no nos enfermemos, que no tengamos ningún percance, sino también nuestra psiquis, ¿bien? Y nuestra parte emocional. Tenemos que tener tranquilidad, libres del estrés o mínimo exposición al estrés, no recibir ningún tipo de trauma, ningún tipo de amedrentamiento, cuestiones por el estilo. También está orientada este reglamento a prevenir toda causa que pueda ocasionar daño a la salud de los trabajadores relacionada con las condiciones de trabajo. Es decir, ella va a procurar disponer, indicar cómo deben ser las condiciones como tal, ¿bien? De trabajo. Ella indica de alguna forma las pautas o el cumplimiento que debe tener por parte de la empresa, ¿bien? En caso de que no ocurra el cumplimiento, o sea, hay una falla, una carencia por parte de las condiciones ambientales del medio ambiente de trabajo, este mismo reglamento indica cuáles son las sanciones o cuáles son las amonestaciones a cumplir por parte de la empresa. Por lo general son onerosas, es decir, deben pagar un impuesto, una sanción asociada a, vamos a decirlo así, una multa. ¿Ok? También va a encargarse de proteger a los trabajadores en sus ocupaciones de todos los riesgos posibles y procesos peligrosos. Bien, en este caso, ella nos va a hablar en su contenido de que tenemos que contar en la empresa con un programa de seguridad y salud laboral. El reglamento parcial de la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo data del año 2007, es decir, 2 años posterior a la publicación de la LOCSIMA. Bien, el reglamento nos habla prácticamente de cómo ejecutar, cómo implementar las normativas o las iniciativas propuestas en la ley, en la LOCSIMA. Bien, como tal, también en su artículo número 1 nos indica cuál es su objeto, qué es lo que ella persigue, lo que ella anhela y que desea que se cumpla. Como tal, es una serie de principios o de acciones. En primera instancia, el reglamento procura que el trabajador se desempeñe, ejecute un trabajo digno, es decir, respetable, y que esté adecuado a sus actitudes y capacidades. No ejercer un trabajo que de alguna manera menoscabe nuestra integridad personal, nuestra integridad física, ni que de alguna manera nos pueda repercutir o ocasionar algún daño, sea humillaciones, sea algún tipo de acoso o bien un trauma. ¿Bien? No, todo lo contrario, tiene que ser un trabajo que nos haga sentir como orgullosos y felices de realizarlo. Por eso es que sería trabajo digno y adecuado para las personas. También él debe garantizar todo lo que tiene que ver con los deberes y derechos de los trabajadores. ¿Ok? También derechos y deberes de los patronos y patronas, o sea, de las personas que nos contratan. Y la relación que debe existir entre cada uno de ellos, así como la relación que debe existir con la tarea que vamos a ejecutar, de forma que exista seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo como tal. También que tengamos disposición de espacios físicos, condiciones adecuadas para el descanso de cada uno de los trabajadores en el mismo sitio de trabajo y fuera del trabajo, utilización adecuada del tiempo libre, recreación y turismo social por parte de cada uno de nosotros. ¿Bien? También vamos a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico y mental y social de los trabajadores y las trabajadoras en cada una de sus ocupaciones. ¿Bien?
Esto se refiere a que debemos garantizar que cada uno de ellos trabaje adecuadamente y de manera respetuosa como tal, ¿no? Que reciban un sueldo adecuado, que tengan un buen compañerismo, respeto por parte de sus patronos. Vamos a buscar que ejerzan su trabajo también de forma segura. Por eso es que este reglamento busca proteger a los trabajadores en sus ocupaciones ante la presencia de cualquier tipo de riesgo o procesos peligrosos. Entiéndase que el reglamento tiene algo muy particular. No solamente dice cómo se deben hacer las cosas, sino también sanciona, también señala qué se debe hacer en caso de incumplimiento por parte de las partes. Normalmente las sanciones son de tipo oneroso, es decir, pagar una multa, un valor monetario. Estos valores están por lo general asociados a lo que llamamos la unidad tributaria como tal y se relaciona con la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Las multas pueden ser relativamente pequeñas. ¿Bien? Pudiéramos estar hablando de que la sanción por incumplimiento de una cierta condición laboral sea 5 unidades tributarias. Pero lo importante o lo destacable es que esa sanción está asociada por cada trabajador que se desempeña en la empresa. Si nuestra empresa es pequeña, pudiéramos estar diciendo que tenga 10 trabajadores, 5 unidades por cada trabajador implica que la sanción a cancelar es de 50 unidades tributarias. Pero si nuestra empresa, por el contrario, tiene una nómina de unos 100 trabajadores, 500 trabajadores, 800 trabajadores, estaríamos hablando de entonces de la cancelación de 500, 2.500, 4.000 unidades tributarias, que sí es una cantidad de dinero relativamente considerable. Es importante, no solamente por el hecho de no tener que pagar, sino porque realmente lo más importante es la integridad física de un trabajador. Nosotros tenemos que tener siempre un sentido eh, más humanista que materialista. La vida humana no tiene precio. La salud de una persona no tiene precio. Nuestros trabajadores realmente no tienen precio. Debemos garantizar su seguridad como tal. Bien. La Ley Orgánica del Trabajo, como tal, ella data del año 2012. Bien, esta ley está hoy en día orientada a garantizar las condiciones del trabajador, pero más desde el punto de vista de beneficios laborales referentes a bonificaciones, referente a pagos, referente a ese reconocimiento de los sueldos y salarios, reconocimiento de las horas extras. Bien, en la ley que data del año 97, la anterior a la última legislación, tenía incluido en su estatuto el aspecto o lo relacionado con higiene y seguridad. Hoy en día, aun cuando lo tiene, ella destaca, remítase a la LOCSIMA, ¿bien? Porque ella es mucho más específica, mucho más precisa. Es importante señalar que la, la Ley Orgánica del Trabajo, de alguna forma, nos permite comprender y conocer bien lo referente a los sueldos, a los salarios, a esas condiciones laborales propiamente dichas, el contrato de trabajo, la terminación de dicha relación, garantizar que nos respeten y todo aquello, ¿bien? Posterior a estas, desde el punto de vista jerárquico, les decía, vienen lo que llamamos las normas técnicas y posteriormente vienen las normas juveniles. Cada una de estas normas, decretos y demás son reglamentos sencillos que de alguna manera tratan temas muy puntuales, muy propios de la circunstancia que se está estudiando como tal, ¿bien?
Entonces es necesario que se haga búsqueda de la información referente al tema en específico. Recordemos que en los módulos anteriores hemos tocado temas que tienen que ver, por ejemplo, con la señalización, con la parte de incendios, control y manejo de incendios, equipos de detección y control de estos elementos, de estos mismos incendios, la parte que tiene que ver con equipos de protección personal, condiciones de ambiente como por ejemplo iluminación, ventilación, ruido, eh, y, vibraciones, ¿bien? Cada uno de estos temas que se he mencionado están considerados en las normas técnicas o en las normas OBNIM. Son temas muy específicos y que tratan puntualmente como tal. No solamente lo que abarca en cualquier empresa, no, sino simplemente qué es lo que se debe cumplir en cada uno de estos casos. Bien, entonces jóvenes, cualquier muchacho, cualquier estudiante que me diga, mi profe, no consigo información sobre la parte legal en materia de higiene y seguridad laboral, yo simplemente le diría, no me mientas, o sea, realmente sí se consigue información, la tenemos allí a disposición, ¿bien? En el material que se les va a facilitar para realizar la actividad, el módulo, se les va a suministrar parte de estos contenidos, de estas leyes, para que las puedan consultar. Y en caso de no suministrárseles directamente, les garantizo que ellas se consiguen en la web, en el internet, ¿bien? Entonces, jóvenes, recuerden que en caso de algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, necesitan complementar algún tipo de información en particular o precisarla de manera más concisa, estoy a su disposición. Pueden consultarme bien sea por la mensajería instantánea de nuestra aula virtual o a través del WhatsApp. Mi número telefónico está a disposición allí en la parte introductoria de la actividad a realizar. Y bueno, jóvenes, espero que los contenidos que hemos visto a lo largo de la materia hayan sido de agrado para ustedes, que hayan despertado un gran interés, porque este tema no solamente está orientado a garantizar las condiciones en la empresa, no, realmente es garantizar las condiciones de nosotros como trabajadores, el ser humano, ¿bien? Preservar nuestra integridad física, preservar nuestra integridad moral, nuestra integridad mental, emocional, ¿ok? Entonces, debo expresar mi agradecimiento por la participación en las actividades y bueno, jóvenes, estamos a su disposición y a la orden en caso de cualquier tipo de duda o inquietud.